Hola a todos y bienvenidos, una vez más, a mi canal. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Hoy prepárense porque les tengo una bomba, algo que sé que muchos de ustedes han estado esperando escuchar, algo que me han preguntado incansablemente en redes sociales, en entrevistas, en todas partes. Y bueno, después de mucho pensarlo, he decidido que es el momento de compartirlo con ustedes. Hoy vamos a hablar de, sí, ya lo adivinaron por el título, vamos a hablar de mi primer beso. Pero no se preocupen, no se trata de aquel primer beso torpe de la adolescencia, aunque esos también tienen su encanto, ¿verdad? No, hoy vamos a hablar de mi primer beso, en pantalla. Ese beso que me marcó, que se quedó grabado en mi memoria y que estoy seguro, también se quedó grabado en la de muchos de ustedes. Antes de que me lancen a los leones con más preguntas, les pido que se queden hasta el final del vídeo porque les voy a contar absolutamente todo, cómo fue la situación, cómo me sentí, si hubo nervios, si hubo risas, todo. Y por supuesto, al final me encantaría saber qué les pareció la historia y si recuerdan ese beso tan especial. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta anécdota jugosa, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Simplemente tienen que hacer clic en ese botón rojo que dice suscribirse, y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente, así que siempre tendrán algo nuevo que ver. Además, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, suscríbanse. Y ahora sí, vamos al grano. Bueno, a ver por dónde empiezo. Recuerdo el día como si fuera ayer. Estábamos grabando. Ay, qué nervios me dan solo de pensarlo. Estábamos grabando la serie. Pausa dramática. Erkencicus. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de mi primer beso con Demet Özdemir en la piel de Can y Sanem. La verdad es que ya llevábamos varias semanas grabando juntos, la química entre nosotros era palpable, tanto dentro como fuera del set. Nos llevábamos genial, nos hacíamos reír muchísimo y por supuesto, había una conexión profesional muy fuerte. Sabíamos que Can y Sanem tenían que transmitir una pasión avasallante y estábamos trabajando muy duro para lograrlo. Pero claro, una cosa es trabajar la química y otra muy diferente es enfrentarse a la escena del primer beso. Recuerdo que la noche anterior no pude dormir bien. Estaba nervioso, ansioso, una mezcla de emociones. No sabía cómo iba a reaccionar Demet, cómo iba a reaccionar el equipo. Era mucha presión. Llegué al set temprano como siempre y me puse a repasar el guión una y otra vez. Trataba de visualizar la escena, de meterme en la piel de Can, de entender lo que estaba sintiendo en ese momento. Quería que el beso fuera perfecto, que transmitiera toda la emoción y la intensidad que se merecía la historia de Can y Sanem. No quería decepcionar a los fans, ni a Demet, ni a mí mismo. Sentía que ese beso era crucial para la serie, que iba a marcar un antes y un después en la relación de los personajes. Así que, como se imaginarán, la presión era enorme. Demet llegó poco después y la verdad, se la veía igual de nerviosa que a mí. Nos saludamos con un abrazo y empezamos a ensayar la escena con el director. Repasamos los movimientos, las miradas, las palabras, todo al detalle. El director, que es un genio, nos dio algunas indicaciones muy útiles para que el beso se viera lo más natural y espontáneo posible. Recuerdo que nos dijo algo así como: olvídense de las cámaras, olvídense de que están actuando. Simplemente siéntanlo, déjense llevar por la emoción del momento. Imaginen que son Can y Sanem y que este es el primer beso que se dan después de tanto tiempo esperando. Ese consejo me ayudó muchísimo a relajarme y a concentrarme en la escena. Pero claro, una cosa es ensayar y otra muy diferente es hacerlo de verdad. Cuando llegó el momento de grabar la escena, sentí que el corazón me iba a explotar. Las cámaras apuntando hacia nosotros, todo el equipo en silencio, era una locura. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Podía sentir la mirada de todos sobre mí, esperando el gran momento. Y claro, eso no ayudaba en nada a calmar mis nervios. Tenía la sensación de que el mundo entero estaba conteniendo la respiración. Respiré hondo, miré a Demet a los ojos y me dejé llevar. Me olvidé de las cámaras, del equipo, de todo. Solo éramos Can y Sanem, perdidamente enamorados y a punto de besarse por primera vez. Traté de recordar todo lo que habíamos ensayado,
todas las indicaciones del director, pero al final, lo único que importaba era la conexión que sentía con Demet. Era una conexión muy especial, una mezcla de amistad, respeto y admiración. Y creo que eso se transmitió en la pantalla. Y entonces sucedió. El beso fue increíble. De verdad, no tengo otra palabra para describirlo. Fue tierno, apasionado, lleno de emoción, todo lo que Can y Sanem estaban sintiendo en ese momento. Recuerdo la suavidad de sus labios, el calor de su cuerpo, la sensación de que el tiempo se había detenido. Fue como si todo a mi alrededor desapareciera y solo existiéramos Demet y yo en ese instante mágico. Sentí una corriente eléctrica recorriendo todo mi cuerpo, una sensación indescriptible. Fue un beso que me marcó para siempre. Cuando terminamos de grabar la escena, hubo un silencio absoluto en el set. Nadie decía nada. Todos estábamos como en shock. Hasta que de repente el director gritó: «Corten, eso fue perfecto». Y entonces todo el mundo empezó a aplaudir y a felicitarnos. Fue un alivio enorme sentir que habíamos logrado lo que nos habíamos propuesto. Habíamos conseguido transmitir la magia de Can y Sanem a través de ese beso. Fue un momento muy especial, la verdad. Sentí que habíamos logrado transmitir algo muy importante con ese beso, que habíamos conectado con el público a un nivel muy profundo. Y bueno, el resto es historia, ¿verdad? El beso se convirtió en un fenómeno viral, todo el mundo hablaba de él, lo compartían en redes sociales, fue una locura. Al día siguiente mi teléfono no paraba de sonar. Tenía mensajes de amigos, familiares, fans, periodistas, de todo el mundo. Todos querían saber cómo había sido la experiencia, cómo me había sentido, si había sido difícil grabar la escena. Y ahora, después de tanto tiempo, sigo recibiendo mensajes de ustedes diciéndome lo mucho que les gustó ese beso, lo mucho que les emocionó, lo mucho que significó para ustedes. Y eso, la verdad, me llena de orgullo y satisfacción. Saber que algo que hice en el trabajo ha tenido un impacto tan positivo en la vida de otras personas es algo que no tiene precio. Me siento muy afortunado de poder dedicarme a lo que me gusta y de poder compartirlo con ustedes. Así que sí, ese fue mi primer beso en pantalla. Un beso que me marcó, que me enseñó mucho y que, sin duda, siempre recordaré con mucho cariño. Pero la historia no termina ahí. Después del éxito del beso, tuvimos que grabar muchas más escenas románticas juntos. Y aunque al principio me sentía un poco incómodo, poco a poco me fui acostumbrando. Demet y yo desarrollamos una gran confianza mutua, lo que nos permitió trabajar juntos de manera muy profesional y creativa. Recuerdo que durante las grabaciones nos divertíamos muchísimo. Nos hacíamos bromas, nos reíamos de nuestros errores, nos apoyábamos mutuamente. Demet es una persona muy especial, una gran actriz y una gran amiga. Aprendí mucho de ella y estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar a su lado. Además de la química en pantalla, también desarrollamos una gran amistad fuera del set, salíamos a cenar juntos, íbamos al cine, nos contábamos nuestros problemas. Éramos como una familia. Y creo que esa conexión se reflejó en la serie, lo que hizo que la historia de Can y Sanem fuera aún más creíble y emotiva. Por supuesto, también hubo momentos difíciles. La presión de tener que mantener la calidad de la serie, las largas jornadas de grabación, los problemas personales, todo eso a veces nos afectaba. Pero siempre nos apoyábamos mutuamente y tratábamos de mantener el buen humor. Una de las cosas que más me sorprendió del éxito de Erkencicus fue la cantidad de fans que teníamos en todo el mundo. Recibíamos mensajes de personas de todas las edades y culturas, que nos contaban cómo la serie les había cambiado la vida. Algunos nos decían que gracias a la serie habían encontrado el amor, otros que habían superado una depresión, otros que simplemente se habían divertido y entretenido. Es increíble el poder que tiene la televisión para influir en la vida de las personas. Y me siento muy orgulloso de haber formado parte de un proyecto que ha tenido un impacto tan positivo en tanta gente. Bueno, espero que les haya gustado esta historia. La verdad es que me he sentido muy a gusto compartiéndola con ustedes. Recuerden que esto es solo una pequeña parte de mi vida y de mi carrera, pero espero que les haya servido para conocerme un poco mejor. Y quién sabe, quizás algún día vuelva a coincidir con Demet en otro proyecto. Me encantaría. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles algunos puntos clave que hemos tocado hoy.
Primero les conté sobre mi experiencia al grabar mi primer beso en pantalla con The Method de Miren Erkenzikus. Les hablé de los nervios, la preparación y la emoción que sentí en ese momento. Segundo, les compartí cómo ese beso se convirtió en un fenómeno viral y cómo sigue siendo recordado por muchos de ustedes. Y tercero, les recalqué la importancia de la conexión y la química entre los actores para lograr transmitir emociones auténticas en la pantalla. Además, hablamos de la amistad que surgió con Demet fuera del set y del impacto que tuvo la serie en los fans de todo el mundo. También mencioné algunos de los momentos difíciles que enfrentamos durante las grabaciones y cómo los superamos juntos. Así que, en resumen, el primer beso es una experiencia que puede ser a la vez emocionante y desafiante, pero que si se hace con pasión y profesionalismo, puede dejar una huella imborrable tanto en los actores como en el público. Y la amistad y la conexión entre los actores pueden ser fundamentales para el éxito de un proyecto. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. De verdad, valoro muchísimo su tiempo y su apoyo. Espero que les haya gustado esta historia tanto como a mí me gustó compartirla con ustedes. Ahora, quiero pedirles un pequeño favor. Quiero que me dejen en los comentarios qué les pareció la historia del beso. ¿La recordaban? ¿Les gustó la escena? ¿Qué otros momentos de Erkenzikus recuerdan con cariño? Quiero saberlo todo. ¿Cuál fue su escena favorita de la serie? ¿Qué les pareció la química entre Can y Sanem? ¿Qué creen que hizo que la serie fuera tan exitosa? No se corten y cuéntenme todo lo que piensan. Me encanta leer sus comentarios y saber qué opinan de mi trabajo. Además, me encantaría saber qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. ¿Quieren que les cuente más anécdotas de mis grabaciones? ¿Quieren que hable de mis próximos proyectos? ¿Quieren que les dé consejos sobre actuación? ¿Quieren que haga un vídeo respondiendo a sus preguntas? ¿Quieren que hable de mi vida personal? Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Estoy abierto a cualquier idea que tengan. Quiero que mi canal sea un lugar donde podamos conectar y compartir nuestras pasiones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó. Un simple like me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo muchas ideas para el futuro y quiero seguir compartiéndolas con ustedes. Así que suscríbanse y estén atentos a las novedades. Recuerden que estoy aquí para ustedes, para entretenerlos, informarlos y compartir mi pasión por la actuación. Así que no duden en dejarme sus comentarios, sugerencias y preguntas. Me encanta interactuar con ustedes. Siento que ustedes son parte de mi familia, y me gusta saber qué piensan y qué les interesa. Una vez más, muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olviden dar like, compartir y suscribirse. Ciao. Y recuerden siempre, nunca dejen de perseguir sus sueños. Los quiero.